y a tu canal de Xarlos. ¿Sabes qué? Qué bueno que viniste a conocerme y saludarme, me da mucho gusto. Te mando un súper saludo, te mando un abrazo, te mando todo mi ki y te mando un enorme Kamehameha. ¡Ay, ya lo maté! Adiós. Un saludo para Vite, un saludo para Víctor Guerrero, un saludo para Valeria Vega, un saludo para Ulises, un saludo para Tinkat, un saludo para Sailor Uzumaki, un saludo para Pablo Baños, un saludo para Miguel Ángel 23, un saludo para Marco Cárdenas, un saludo para Jesús Moreno, un saludo para Ignacio Martínez Sánchez, un saludo para Emiliano Perea, un saludo para el Papu XD, un saludo para Digamer 444, un saludo para Diego Gilmer Condori, un saludo para Dark Alastor Drago, un saludo para Brian Pérez, un saludo para Ángel Tirael, un saludo para Ángel. De comenzar, por favor, si estás interesado en conseguir stickers exclusivos para el canal, votaciones, comentarios relevantes y ser saludado al principio de video y una mención, puedes unirte al canal como un miembro por solo 9 pesitos al mes. Espero te nace. Mi Villaíno Gan, prólogo. Reconstruido. En este mundo el hecho de que no todos son iguales es una verdad innegable. Si hubiese entendido esto desde hace mucho, el golpe de realidad habría sido más suave. Mientras subo las escaleras del edificio, no puedo evitar pensar en todo lo que ha pasado. Supongo que todo se fue al carajo cuando fui a ver al pediatra junto con mamá. Ríndete, dijo el doctor, a lo cual procedió a mostrar imágenes de rayos X en retrospectiva. Definitivamente debió haber sido más amable, pero supongo que dada mi particular condición, no se podía pedir más porque bueno, solo soy un Kirkles inútil y sin valor. Todos tienen esos poderes maravillosos y simplemente yo no tengo nada de eso, como un juguete al cual le falta una pieza. Aún así no me rendí, incluso cuando mi amigo de la infancia me agredía y humillaba, incluso cuando mis compañeros me despreciaban y se burlaban, incluso cuando los profesores me ignoraban y en secreto se reían, incluso cuando los vecinos susurraban palabras maliciosas contra mí y mi madre. Incluso así me mantuve aferrado a mi sueño. Quizás debería haber sabido que todo eso era igual de inútil que yo. La verdad es que aunque sea tonto dada mis limitaciones naturales, yo siempre soñé con ser un héroe, y es que en un mundo donde una persona al azar puede nacer con super fuerza, o hacer explotar su sudor o mover objetos con el pensamiento, es normal asumir que se necesitan personas para mantener el orden y salvar el día, y a pesar de ser un fenómeno de la evolución, yo, al igual que todos los chicos de mi edad, quise ser una de esas personas. Investigué sus dones, sus fortalezas, debilidades, sinergias, el cómo interactuarían con el entorno y con los dones de los villanos, todo obviamente con el fin de poder ponerlo en práctica, y que con algo de suerte un héroe pudiera darme un consejo o instrucción. Todo mi progreso lo registré fielmente en mis libretas, las así llamadas serie de análisis de héroe, una de las cuales se encuentra en este momento en mi bolsillo mientras subo las escaleras. Si realmente quieres ser un héroe, tengo una idea: deberías saltar del techo y rezar para tener un Kirk en tu próxima vida. Eso fue lo que me dijo mi amigo de 13 edición de libretas, un día de mierda en todos sentidos. Después de eso solo quedaba volver a casa, sintiéndome como un pedazo de mierda. Pasó algo que quizás debió haberlo terminado todo. Un villano me atacó. Al parecer el tipo carecía de cuerpo sólido, o su Kirk era de posesión parasitaria, o, bueno, lo que sea. Yo solo podía pensar en que si iba a morir, al menos preferiría que no hubiera dolor, y en lo decepcionado que estaría el villano al ver en qué clase de cuerpo terminó habitando. Quizás fue suerte o desgracia, pero estaba vivo. Fui rescatado por un héroe, y no un héroe cualquiera, mi favorito y el de todos, Olmiguet en persona. Me había salvado, él se había tomado la molestia en salvarme a mí de todas las personas como tú, típico fan. Quise que me firmara mi cuaderno solo para que este me dijera que ya lo había hecho, justo antes de que se fuera y le perdiera de vista por siempre. No pude evitar aferrarme a él. Estoy consciente que estaba siendo molesto, pero tenía una pregunta que hacerle, una sola. Una vez aterrizamos en el techo del edificio que estoy subiendo ahora, le hice la pregunta: ¿yo puedo ser un héroe y salvar a las personas igual que tú, a pesar de no tener un don? La verdad es que ya sabía cuál sería la respuesta. Después de todo, cada persona que conozco me lo había dado a entender de un modo u otro, pero una parte de mí quería seguir soñando, y que ese héroe que en cada entrevista afirmaba que todos podían ser un héroe dijera que yo también podía, porque después de todo todos podemos ser héroes para alguien al donar sangre, al llamar a la policía con una denuncia o a los bomberos. Pero no, yo no puedo ser un héroe. No solo soy un juguete sin una pieza, soy un juguete sin una pieza con el que no se puede jugar.
El hombre habló sobre el peligro de ser un héroe y como yo nunca podría por esa razón, incluso me mostró sus heridas y su versión debilitada, si es que se le puede llamar así, incluso dijo que podía ser un policía y ayudar a la gente de esta manera. Después de decir todo esto el héroe se retira dejándome allí en el techo. No puedo sino ver a mi libreta sucia y chamuscada la cual estaba firmada, mis dedos temblorosos pasan por las páginas con todos los héroes dibujados y clasificados, las explicaciones de los dones de los mismos anotadas, y mis ojos simplemente no dejan de gotear. No entendía por qué honestamente, después de todo ya sabía que los esfuerzos puestos en esta y las otras 12 libretas había sido en vano. De camino a casa pienso en cómo ver a mi madre a los ojos y en qué le diré cuando me pregunte cómo estuvo mi día. Si le comento que vi a Olmig, quizás quiera ver alguno de sus vídeos conmigo, y aunque es algo que me habría encantado, la verdad es que ahora no tengo ánimo para eso. Mientras pensaba qué decirle a mi madre y que no vi un alboroto en medio de la ciudad, varios héroes se encontraban controlando a los civiles y el resto trataba de actuar sin éxito, no pude evitar ver como una masa de lodo, la cual era obviamente el villano que hasta hace poco me había atacado y había sido capturado por Olmig, haciendo lo mismo con Bakugo. Recuerdo que solo pude pensar en cómo había sido mi culpa y pensé en que esto era una clara prueba de lo inútil que habría sido como héroe. El dolor que ese villano causa no es algo a subestimar. Es un ente extraño que te aprisiona y ingresa a la fuerza por la garganta, cortando tu respiración y controlando tus miembros, como si fuese un titiritero, ignorando el movimiento natural de las articulaciones. Era natural que incluso alguien como Kacchan, que era abismalmente fuerte, estuviera en la condición en la que se encontraba. Por eso cuando vi su rostro no pude evitar correr hacia él. Ignore a mi cerebro que me gritaba lo estúpido que era, ignore a la policía y a los héroes, y con mi mochila golpeé al villano de lodo. Seré honesto aquí y admitiré que de hecho fue emocionante por un momento y quizá arriesgando mi vida pude ser un héroe, aunque por un momento muy breve. Mi golpe maestro molestó al villano y aunque aligeró la carga de Kacchan, este no pudo huir del todo. Parece que estaba más preocupado por recriminarme el hecho de que fui en su ayuda, y cuando todo estuvo a punto de terminar para mí, Olmig vino a rescatarnos. Todos se encontraban encima de Kacchan, todos querían verlo, ofrecerse a guiarlo, ayudarlo a convertirse en un héroe, y en cuanto a mí no hubo escasez de personas que querían señalar lo tonto de mis acciones, pero la verdad es que estaba cansado de todo y de todos. No todos somos iguales, eso lo sé, pero al menos podrían fingir que están dispuestos a darme una oportunidad. ¿Qué tiene de malo que quiera ayudar? No es como que alguien estuviese haciendo algo, porque en vez de decir que era un tonto por tratar de hacer algo, porque no mejor me preguntan en qué pude haber ayudado. Porque me tratan como si molestaste, incluso si no tengo un don, soy un ser humano. Soy humano, ¿verdad? No pude evitar mirar hacia abajo al inminente vacío que me esperaba, como si esperase que el abismo respondiera a esa pregunta. Con mis manos temblorosas tomo mi libreta y en la página firmada por el héroe puse mis dedos. Espero que en la próxima vida pueda ser un héroe. Porque en la próxima, ya tienes esta vida, ¿no? Dijo una misteriosa figura que se ocultaba en las sombras y que recién noté. No se puede ser un héroe si no tienes un buen ki, dije hacia la sombra, la cual desprendía un olor a sangre y metal bastante fuerte. No se trata del don, niño. Aquellos que piensan eso no son más que falsos héroes, que no comprenden que la esencia del heroísmo consiste en arriesgarse por el bien de los demás a pesar del riesgo, dijo mientras salía. La sombra poseía cabello negro largo y enmarañado, brazos marcados y portaba múltiples cuchillos por todo el cuerpo, pero su rasgo más distintivo era que usaba un antifaz y carecía de nariz, justo como tú hiciste. Arriesgaste todo por salvar a ese chico a pesar de que sabías que te podría costar la vida. ¿Puedo ver esa libreta?, dijo el hombre de pelo negro al chico. Adelante, Izuku. Simplemente entrego la libreta y espero a que el hombre extraño hiciese lo que quisiese hacer con ella. Después de unos momentos el hombre preguntó, veo que planeas ser un héroe porque dices que no lo serías. Creo que podría ser uno bastante bueno. Las palabras de aquel hombre extraño resonaron fácilmente en el joven chico, el cual por un breve momento volvió a tener sus sueños solo para descartarlos en el acto. Da igual lo que haga, señor, un Kirkles no puede ser un héroe, no puede ayudar a nadie y definitivamente no puede ser útil. Ya veo, miró el hombre al vacío, viniste aquí a morir. Lo siento por quitarle su tiempo, dijo Izuku con tristeza. Las lágrimas humedecían su uniforme. Estoy seguro que al menos tienes alguien que se preocupa por ti, un familiar tal vez, dijo el hombre sin despegar la mirada del vacío.
Mi madre estaría mejor sin mí. La verdad es que si hubiese nacido normal las cosas no habrían sido tan difíciles para ella. Si hubiese sido mejor, alguien como Kat-chan quizás, dijo el chico. Una lágrima corrió por su cara cuando pensaba en su madre y en cómo siempre tuvo que preocuparse por él y por cómo estaba. ¿Este Kat-chan es un amigo tuyo? ¿Estoy seguro de que tu madre te quiere sea como seas?, preguntó el hombre. La verdad no estoy seguro sobre si somos amigos, y estoy seguro que aunque ella me quiere hubiese sido más fácil para ella si yo hubiese sido como él. Él tiene un Kirk poderoso perfecto para UA, dijo Izuku con una sonrisa algo dolorosa en su rostro. ¿Por qué no crees que sea tu amigo? ¿Hablas de él como si fuese un conocido de tu familia?, preguntó el hombre. Éramos amigos cuando niños, pero cuando su Kirk se manifestó y el mío no, pues digamos que las cosas cambiaron. Bueno, para ser honesto, todo el mundo cambió conmigo desde ese día, aunque él fue el que lo hizo para peor. Nadie me había dicho directamente que me suicidara excepto él. Izuku miró hacia el fondo y aunque una parte de sí quería callarse, algo en el extraño hombre lo invitaba a hablar pese a que había notado la vestimenta y los cuchillos que estaban a simple vista en la ropa del hombre. Algo le decía que el hombre en cuestión no era una amenaza, al menos no para él. Si realmente quieres ser un héroe, ¿por qué no saltas del techo y deseas con todas tus fuerzas tener un Kirk en la otra vida?, dijo Izuku con lágrimas en sus ojos, las cuales parecían no querer detenerse. Mira niño, me hago una idea de lo que has pasado. Tú eres un recordatorio del por qué hago lo que hago. Una sociedad que alaba a falsos héroes y que cree que alguien que incita al suicidio a otros puede ser un héroe es algo enfermizo. Miro al chico con fuerza tratando de buscar la luz de la vida en los ojos del niño. En otra vida pudiste haber sido un héroe, uno de verdad, alguien que lucha por la justicia, pero esta sociedad que ha distorsionado tanto el concepto del heroísmo jamás verá a un verdadero héroe en su totalidad. Es por eso que yo estoy aquí, para tratar de enderezar este mundo, pero la verdad es que a veces siento que esto me supera. Por eso te preguntaré una vez y solo una vez, niño, ¿quieres venir conmigo y ayudarme a reivindicar el concepto de lo que es un héroe? Izuku solo lo miró, y aunque vacíos en sus ojos empezó a arder una pequeña llama como en aquellos días cuando aún tenía su sueño. Si hacemos lo que usted dice, en mi próxima vida yo y los que son como yo podrán ser héroes, dijo Izuku mirando al hombre sin perderse ningún detalle de los movimientos de este. No te mentiré, es algo difícil de lograr y hay que hacer cosas que son moralmente cuestionables, pero te aseguro que haremos todo lo que está a nuestro alcance, dijo el hombre sin apartar la mirada del chico. ¿Y está seguro que no seré un estorbo, señor?, dijo Izuku teniendo que el hombre desconocido pensará igual que los demás respecto a él. Estoy seguro que con la guía correcto serás de gran ayuda para cambiar esta sociedad, y por cierto no me llames señor, de ahora en adelante llámame Stein. En una cabaña cerca de un bosque, yacía Stein junto a su nuevo protegido. Dije que me podías ayudar y lo sostendré, pero para ser verdaderamente útil debes aprender a luchar. Vi lo que hiciste contra ese villano y creo que tienes los instintos necesarios, solo hace falta un entrenamiento arduo para pulirte, dijo el hombre mientras ordenaba una serie de cuchillos de distintos tamaños y los ubicaba en una mesa cercana. ¿Qué tipo de entrenamiento me dará? ¿Usted también quiere ser un héroe?, dijo Izuku, mientras que sus ojos se posaban en la multitud de cuchillos que hacían fila enfrente del hombre. No, no soy un héroe, ya no puedo, dijo el hombre deteniendo su acción y miró fijamente al chico. Los héroes deben estar libres de todo pecado, los héroes son entes que encarnan el bien y por ende no deben estar manchados con los colores del mal. Alguien como yo que ha manchado sus manos con las vidas de otros, incluso si fue en la búsqueda de un cambio positivo para la sociedad, jamás debería pensar siquiera en llamarse un héroe, dijo mirando uno de sus cuchillos. Sus dedos tanteaban el filo con una expresión que reflejaba nostalgia. ¿Tú has matado personas?, preguntó el chico con un tono de voz apagado y casi vacío, viendo la abismal cantidad de cuchillos que había en el sitio y el olor a hierro y sangre que se desprendía del hombre. No era algo que le sorprendiese, lo que lo sorprendía sin embargo era el hecho de que no temiese al hombre en lo más mínimo. A Stein lo sorprendió un poco la ausencia de miedo en el chico, esperaba que se asustara, que gritara incluso, de hecho estaba preparado para dejarlo inconsciente si es que el escándalo llamaba la atención de alguien. ¿No te asusta?, no pudo evitar preguntar Stein mientras observaba la reacción del chico a su pregunta. Me da un poco de miedo saberlo, pero realmente no me sorprende tanto, dijo el chico, desviando la mirada de los cuchillos. ¿Y entonces eres un vigilante que mata villanos?, preguntó el chico. Antes lo hacía pero dejé de hacerlo hace tiempo, dijo como si quisiera dar una mirada al pasado. Mato a aquellos falsos que se hacen llamar héroes, ratas avariciosas que se hacen pasar por héroes para ganar dinero y satisfacer sus sucios y egoístas deseos.
años el chico no podía evitar escuchar el discurso del hombre, en sus recuerdos abundaban las caras de sus compañeros los cuales deseaban al igual que él ser héroes, y recordaba cómo lo humillaban y maltrataban constantemente. No podía evitar pensar que el discurso de Stein se refería a personas como ellos o como su amigo Bakugo, aquel que no desaprovechaba una oportunidad para, según él, recordarle su lugar. Así fue como, sin darse cuenta, el discurso de Stein fue calando cada vez más hondo en la mente de Izuku. Pero yo no quiero matar a nadie, dijo Izuku con ojos llorosos, temeroso de ganarse el odio de la única persona que, a pesar de saber de su condición, creyera de forma sincera que él habría sido un buen héroe. Tienes el corazón de un verdadero héroe, es natural que no quieras matar, y es por eso que no te pediré que lo hagas, pero aún así es necesario que te entrenes. Tus instintos son buenos y, por lo que leí en tu libreta, tienes un talento para la observación, pero sin un cuerpo que pueda moverse acorde a la situación todo eso se perderá, dijo Stein mientras terminaba de organizar sus cuchillos. Después de guardar la multitud de cuchillos, tomó al chico y lo llevó al bosque que se encontraba afuera de la cabaña. El aire del bosque es más denso, su terreno inestable, y eso sin contar con los animales como osos o serpientes. Todos los días correrás en este bosque, ese será el inicio de tu entrenamiento. Empieza a correr ya porque tengo unos asuntos que atender, dijo Stein mientras se preparaba con su equipo para retirarse. Ya con el hombre lejos, Izuku vio la inmensidad del área y no pudo evitar sentirse abrumado por todo lo que había ocurrido en el día. No esperaba ser atacado por un villano, no esperaba ser rescatado por Olmig, y que éste le recordara su posición, tampoco esperaba enfrentarse inútilmente al villano, que lo atacó y casi lo mata, y mucho menos hacerlo por el bien de Bakugo, un chico que lo superaba en todo, pero sobre todas las cosas que no esperaba que ocurriera estaba el hecho de que había decidido refugiarse con un asesino en serie y dejarse entrenar por este. Por su mente pasó la figura de su madre y en lo preocupada que debería de estar por el hecho de no haber regresado de la escuela, pero aunque este hecho le dolía y lo hacía sentir como una persona horrible y un ingrato, una parte de él le recordaba que, incluso si volvía con su madre, nada de su situación cambiaría. Al final del día seguiría siendo el mismo Deku sin peculiaridades, que debía conocer su lugar. Al menos con su desaparición su madre podría ser libre de vivir de forma tranquila sin el recordatorio constante de todo lo que pudo haber sido y no fue. En serio quería a su madre y sabía que la extrañaría, pero no había opciones para él. Él siempre quiso ser un héroe, pero era genéticamente imposible para él ser uno, o de eso lo habían convencido toda su vida, aunque fuese extraño y quizás estaba loco. Había una persona que creía que él habría sido un buen héroe, y esta misma persona creía que él no podía ser un héroe, no porque fuese un inútil sin Kirk, sino más bien por culpa de la sociedad. Izuku sabía que tener ese tipo de pensamiento era algo conveniente y que ignoraba muchos otros factores, pero por un momento quería quitarse un peso de encima y contentarse con la idea de quizás ayudar a construir un mundo donde él y los que estuvieran en una situación similar pudieran cumplir sus sueños. Stein, el individuo en cuestión, creía en la idea de limpiar la sociedad heroica y reivindicar el título de héroe. Sería algo que tomaría por sorpresa a todo el país. Después de todo, como un fan de los héroes que era, podían nombrar varios ejemplos de héroes profesionales cuyas actitudes fueran moralmente cuestionables. Izuku, ya habiendo decidido su curso de acción y lo que sería de él en el futuro, no pudo evitar fantasear un poco sobre su entrenamiento y sus resultados. Una sonrisa apareció en su rostro y un destello de emoción volvió a él, y como si esta chispa fuese un disparo, Izuku empezó a correr por el bosque dando inicio a su entrenamiento. 10 meses pasaron de forma fugaz, y lo que había sido en otrora un cuerpo pequeño, flaco y débil, era ahora un cuerpo tonificado, fortalecido a través de una serie de ejercicios físicos los cuales estaban centrados en la resistencia y la velocidad. En un principio Izuku pensó en ejercitarse de forma convencional por medio de pesas, pero tras una breve explicación de quien se convirtió en su maestro, entendió que por más que fortaleciera sus músculos, estos jamás podrían competir contra la fuerza generada por un Kirk. Una vez que su cuerpo se fortaleció lo necesario, lo siguiente fue el combate cuerpo a cuerpo sin armas. Izuku estaba intrigado, quería saber acerca del arte marcial que el asesino de héroes le enseñaría, pero cuando le hizo saber sus inquietudes al hombre en cuestión, este no pudo evitar rechazar sus ideas. Según el asesino de héroes, contra los distintos tipos de dones que existen no hay un arte marcial que sea útil. Usar una llave de judo contra alguien que posee superfuerza solo terminará con su vida. Someter a alguien que pueda expulsar llamas a altas temperaturas solo terminará con él siendo calcinado hasta la muerte.
La visión de él siendo asesinado de distintas maneras fue algo que no se le hizo muy difícil de imaginar. El mejor que nadie sabía lo débil que era en comparación al resto de personas. Las enseñanzas Stein priorizaba el ataque y la velocidad de reacción como la mejor defensa. Según el hombre, no importa cuán fuerte sea tu enemigo, si este no puede atacarte entonces no importa. Con esa idea en mente inició el entrenamiento de combate cuerpo. El hombre no tenía piedad y eso fue algo que Izuku comprendió en su primer enfrentamiento. Le tomó 2 meses completos a Izuku ponerse al día con Stein y tan pronto como notó este hecho inició la tercera fase de su entrenamiento. La tercera fase del entrenamiento consistía en combatir en un entorno que dificultaba el equilibrio. El estilo de combate rápido que el asesino de héroes había diseñado omitía cualquier tipo de movimiento inútil, lo que permitía que alguien con la determinación y observación de Izuku pudiera aprenderlo sin tanto problema. Mas esta idea que se había asentado en la mente de Izuku era refutada con cada caída y cada golpe. A Izuku le tomó 2 meses y muchos moretones aprender a aplicar lo aprendido previamente en un terreno irregular. La dedicación que Izuku había puesto a el entrenamiento asombraba incluso al asesino de héroes, el cual veía en Izuku a el héroe ideal. La 4 parte del entrenamiento de Izuku consistía en el combate armado. Si bien Stein siempre se encontraba equipado, se aseguró de enseñarle a Izuku a combatir en cualquier situación de modo que éste pudiese aprovechar el entorno y los materiales a su disposición para que sirvieran como armas. De este modo, sin importar el lugar en el que se encuentre siempre podría luchar a su 100%. Esta parte del entrenamiento fue inesperadamente fácil para Izuku, ya que, al carecer de don, su mejor recurso era ser más inteligente que sus oponentes. Sin importar cuánto mejorara, parecía que Stein siempre era mejor que él, o eso pensó el pecoso, hasta que una sensación de parálisis recorrió todo su cuerpo, como si congelarse todos sus músculos dejándolo tendido en el suelo. Ese movimiento que hiciste con las ramas fue bueno, me forzaste a usar mi Kirk. Sigue así, dijo Stein con una leve sonrisa en su rostro. Izuku nunca olvidaría este momento, la sensación de logro que obtuvo al ver cómo sus esfuerzos fueron reconocidos de forma sincera, le hacía olvidar la fatiga y lo ayudaba a ignorar las secuelas en forma de cicatrices del brutal entrenamiento al que se veía sometido día tras día. Las cicatrices no importaban, el dolor no importaba, nada importaba. Por fin, desde que nació su esfuerzo y logros estaban siendo notados. El entrenamiento avanzó sin problemas, y ya en el 8 mes el entrenamiento se encontraba en su 5 etapa, la cual consistía en entrenamiento con equipamiento. A diferencia del entrenamiento anterior, el cual estaba centrado en la improvisación, este era un entrenamiento más centrado al combate directo con diferentes tipos de armas. El objetivo simplemente consistía en luchar en una situación de vida o muerte. En una situación normal, un maestro común no podría proporcionarle a un estudiante este tipo de experiencia, pero cuando tu maestro era de hecho un asesino que se especializaba en asesinar a héroes profesionales, las experiencias de vida o muerte estaban garantizadas. Izuku había creído que este entrenamiento sería difícil, pero por alguna razón Izuku no lo sentía de ese modo. Para el que había visto al abismo y había estado preparado para saltar la frágil línea entre la vida y la muerte, estaba siempre presente, y aunque aún dudaba acerca de matar, ciertamente ya había hecho las paces con la idea de morir. Izuku y Stein luchaban en el bosque, aplicando cada parte de lo aprendido. La lucha se prolongó hasta que en un determinado momento Stein simplemente se detuvo. Suficiente, ya terminó esta fase de tu entrenamiento, dijo Stein de forma complacida. ¿Por qué, señor? ¿Ninguno de los dos ha ganado aún?, preguntó Izuku mientras mantenía la guardia en alto. No, ya terminamos el entrenamiento. Termina porque ni tú ni yo podíamos ganar realmente, dijo Stein con una mueca de orgullo, la cual era difícil de apreciar a través de su antifaz. Si hubiese usado su Kirk habría ganado sin problemas, señor, dijo Izuku. No lo entiendes aún, chico. No es que no haya usado mi Kirk, es que no me diste una oportunidad para usarlo. Del mismo modo yo no te di una oportunidad para asestar algún ataque, dijo el asesino de héroes, el cual se le hacía cada vez más difícil contener su dicha. El rostro de Izuku se iluminó ante esta respuesta, casi igual a como lo hacía cuando era más joven y veía los vídeos de sus héroes favoritos. ¿Eso significa que ya terminó el entrenamiento, señor?, preguntó Izuku con un poco de preocupación en su tono. Stein había sido un mentor y un amigo, y aunque le enseñó para ayudarlo a cumplir con su misión, Izuku aún tenía que último creyera que él era un inútil y lo abandonara del mismo modo que el resto. No, tu entrenamiento aún no ha terminado. La 6 y última etapa debemos llevarla a cabo en un lugar lejos de aquí, dijo Stan mientras recogía su equipo, el equipo que había preparado para el chico. ¿Se puede saber en qué consiste?, preguntó Izuku con una parte de curiosidad y la otra de preocupación.
¿Lucharás contra villanos? No, no te preocupes, no te obligaré a matarlos si no quieres, si eso es lo que te preocupa, dijo Stein. Muchas gracias señor, la verdad es que no sé si pueda tomar una vida y no quiero tener que averiguarlo aún, dijo Izuku con una mirada conflictiva. Quería ser útil pero no se creía capaz de matar. Ponte el traje que prepare para ti y salgamos, dijo Stein dejando el traje en la mesa y retirándose del lugar. Ese día Izuku no llegó a casa. Al principio Inko se había convencido de que su bebé estaba con algunos amigos y dentro de poco regresaría a casa. Se esforzaba por ignorar el dolor en su pecho que la hacía pensar que lo peor estaba por suceder. Tampoco ayudó mucho a aliviar su preocupación el ver a Bakugo, el único amigo de Izuku que ella conocía, regresará a su casa y que por ningún lado apareciese Izuku. La obscuridad de la noche cubrió el cielo en su totalidad y aún no había rastro de Izuku. Inko simplemente no soportó más y se dirigió a casa de su vecina y amiga Mitsuki Bakugo. Tras ser recibida por su amiga simplemente preguntó, ¿Bakugo-kun habrá visto a Izuku? Aún no ha regresado y estoy muy preocupada. Mitsuki arrastró a su hijo hacia la sala de estar y le hizo la pregunta. El ceño fruncido del chico y la posterior respuesta no hicieron nada para calmarla. Deku estuvo conmigo durante el incidente del villano de esta tarde, ambos fuimos salvados por hormigas, así que el nerd está bien, dijo el chico como si quisiera vomitar las palabras. Tras despedirse de la familia Inko intentó comunicarse con la policía, más solo le dijeron que esperara puesto que, al tratarse de un adolescente, debían esperar unos días para tratarlo como persona desaparecida. Inko intentó recorrer el camino que tomaba Izuku para regresar a casa y no encontró un solo rastro del mismo. Los días pasaron y por fin la policía se puso en contacto con ella. El detective asignado al caso de su niño era un joven de nombre Tsukauchi. El detective se comportó de forma profesional y educada, pero cuando preguntó sobre Izuku, Inko no pudo evitar sentirse insegura. Tenía que, al contarle acerca del hecho de que su hijo carecía de un Kirk, que el caso fuese desechado. ¿Hay algo que no me esté contando, señora Midoriya?, preguntó el detective haciendo uso de su Kirk detector de mentiras. No es solo que, Inko dio un suspiro largo y reanudó su plática, mi hijo no tiene un Kirk, pero le aseguro que él es un buen niño, por favor se lo suplico, encuentre a mi hijo por favor. Las lágrimas empezaron a fluir por el rostro de Inko sin señal de detenerse. Tsukauchi notó rápidamente la señal de su Kirk, el cual registraba como verdad la información recibida. Con esta información era fácil asumir que se trataba de un suicidio, pero había algo que faltaba. Quizás se trataba de instinto de detective, pero algo le decía a Tsukauchi que el caso no sería tan sencillo. Había recordado lo que su buen amigo Toshinori le había dicho acerca de un posible sucesor y sabía que no tenía otra opción más que llegar al fondo del asunto. Señora Midoriya, si bien no le puedo prometer nada, le aseguro que haré todo lo que esté en mi alcance para dar con el paradero de su hijo. Con esto dicho, el detective se retiró de la casa de la señora Midoriya. Inko pasó su tiempo libre repartiendo volantes con la foto de su hijo. Se había asegurado de que los volantes no especificaran el Kirk, que en el caso de su hijo desaparecido no existía. Quizás así la gente se tomaría más en serio el cartel. Para Inko los meses pasaron de este modo, recibiendo una que otra llamada ocasional de parte de la policía, pero nada sobre el paradero de su hijo. Izuku, ya con su traje puesto, se encontraba en la ciudad a altas horas de la noche frente a un grupo de matones, los cuales los miraban de forma hostil y lanzaban insultos. No me involucraré, si te matan o los matas será cosa tuya, buena suerte, dijo Stein mientras desaparecía. Los matones se reían y llamaban cobarde al hombre por huir y se burlaban del chico, lanzando una amplia selección de insultos, los cuales el chico simplemente ignoraba mientras se ponía en posición de combate. Al verlo, los criminales cesaron las burlas y iniciaron el ataque. Izuku, quien había recibido todo el entrenamiento de Stein, combatió contra los criminales incapacitándolos sin mucho problema. Bien hecho, Izuku. Villanos que van por ahí corriendo desenfrenados, héroes falsos que usan sus poderes para fines egoístas. Aunque parezca insignificante, las acciones de hoy son un pequeño paso para el cambio que esta sociedad necesita, dijo Stein en un tono firme. Sí señor, lo lograremos un paso a la vez, dijo Izuku usando el mismo tono que Stein. Por cierto, ¿has pensado en cómo te llamarás? Tu nombre debe representarte a ti y a tus ideales, ser algo que al pronunciarlo te dé fuerzas para seguir, dijo Stein mirando al chico. El chico lo pensó por un momento y la conclusión siempre era la misma: mi nombre será Deku. Tsukauchi era un hombre ocupado. Como detective a menudo se encontraba a la cabeza de muchos casos importantes, más esto no lo exentaba de estar a cargo de casos cuyo final era más bien agridulce. Tal fue el caso de desaparición en el cual estuvo hace 10 meses.
En un país como Japón la tasa de suicidio era enorme, más de lo que a cualquier país le gustaría admitir, y si bien Tsukauchi sabía que la clave para ser un buen detective consistía en no dejarse llevar por sus propias ideas preconcebidas, también tenía que admitir que la mayoría de las veces la respuesta más obvia era la correcta. Pese a esto, el hombre hizo su trabajo siguiendo el protocolo, descartó el abuso en el hogar como una posible causa, investigó los archivos de la escuela del chico, pero se encontró con un callejón sin salida. Los estudiantes parecían hacer de cuenta que su compañero no existía, si bien Tsukauchi podría pensar que se trataban de un grupo de chicos en estado de shock por la pérdida de su compañero, el ambiente en general no hacía más que incomodarlo, además que el detective no pasó por alto la extraña expresión que tenía el chico que se suponía era su amigo y vecino. Tsukauchi recopiló toda la información que poseía sobre el chico. El hecho de que se tratara de un chico Kirkles solo hacía más que apuntar a la teoría general, la cual era que el pobre chico sin Kirk fue a un lugar alejado a morir. Después de toda la investigación fuese infructuosa, el detective se vería tentado a pensar del mismo modo, si no fuese por el hecho de que había una grabación que mostraba al chico dirigiéndose hacia la parte trasera de un edificio de ventas en medio de la ciudad. Organizando los tiempos podía determinar que el chico, después de intentar ayudar a su amigo del villano, subió por la escalera de incendios del edificio y luego simplemente desapareció. No hubo sangre o cuerpo, en el tejado solo se encontró un teléfono celular y unos cuantos cabellos de color verde que tras unos exámenes resultaron ser del chico, así como el teléfono en la escena. Si bien la zona alrededor del edificio no era la más poblada, tampoco se trataba de una zona abandonada, por lo que si hubiese habido un cuerpo o algún transeúnte lo habría reportado a la policía, pero nada de eso había ocurrido. Antes de que se diera cuenta, Tsukauchi ya se encontraba atendiendo el siguiente caso, y es que por más que quisiera seguir investigando, la verdad era que no había más nada que investigar. Sin una nota de suicidio sin cuerpo y sin testigos ni nada parecido, no había mucho que él pudiera hacer. Tan pronto como el caso fue archivado, notificó a su amigo Toshinori. El hombre, después de ver al chico arriesgarlo todo por salvar a su amigo, buscó al joven con la intención de volverlo su sucesor, pero desafortunadamente el encuentro nunca ocurrió. Después de todo eso, la vida siguió su curso y Tsukauchi como detective tuvo otros casos que atender. Esta rutina amarga continuó hasta que una alerta que no había sido activada en 10 meses se reanudó. El asesino de héroes tenía a Japón aterrorizado, o eso quería pensar. La verdad es que más allá de la indignación del público, el hombre no tuvo interacción con los civiles en ningún nivel. Las víctimas del asesino eran héroes, gente la cual se suponía estaba entrenada para enfrentar al peligro. Era normal que el público se indignara. Después de todo, que tan eficientes eran los héroes que los protegían si podían ser asesinados en un callejón sin más. El único consuelo que la policía tenía frente al caso era que el hombre era una sombra, nunca hizo apariciones públicas y no había fotos. La máxima evidencia que se tenía del sujeto era uno que otro vídeo de él abandonado la escena después de terminar con su trabajo. Por si fuera poco, recientemente no habían habido casos de asesinato de héroes, por lo que se presumía que uno de los héroes con los que luchó lo había dejado herido o que una de sus víctimas se había vuelto victimario en medio del calor de la batalla. O eso había sido así hasta que el cadáver cortado del héroe Lightstep había sido encontrado en un callejón. El modus operandi era exactamente el mismo. Si se trataba de un imitador, Tsukauchi tenía que admitir que era uno bueno, por más que la idea de que otro asesino de héroes apareciera ya era algo salido de una pesadilla. Sin duda, la noticia del regreso del asesino de héroes pondría a la comunidad de héroes de Japón en estado de alerta. Izuku era un novato total en todo excepto en sus habilidades de lucha. Las armas no se mantenían filosas eternamente, y era necesario un reemplazo cuando se hacía evidente que el mantenimiento no podía seguir el ritmo. Y es que después de la pelea con su primer héroe Stein, había estado muy frenético, como si de algún modo quisiese recuperar el tiempo perdido. Al tratarse de dos y no uno, la cantidad de asuntos que tratar se veían reducidos a la mitad, cosa que era buena. El problema era que al ser dos, se necesitaban más armas y suministros, lo que los había llevado al lugar donde se encontraban. El hombre que tenían enfrente vestía un traje barato de color púrpura, pelo gris y una sonrisa que parecía ser su expresión predilecta, lo cual no inquietaba a Izuku, aunque no podía decir que no le llamase la atención, más aún por el hecho de que tenía un diente faltante. No sabía que te agradaran los mocosos, Stein, dijo el hombre de púrpura a Stein con una familiaridad fingida. Es solo un aliado en mi cruzada, responde al nombre de Deku, dijo Stein presentándolo al hombre.
Izuku no sabía qué hacer en estos casos, por lo que no pudo evitar hacer una reverencia a lo que el hombre de púrpura soltó una estruendosa carcajada. Izuku estaba más avergonzado que nervioso y no sabía qué hacer. Después de un rato el hombre dejó de reírse y se presentó de forma más informal. Soy Hiran, chico, soy lo que llaman un distribuidor, espero que me hagas ganar dinero, dijo el hombre que se hacía llamar Hiran mientras extendía su mano para un saludo comercial. Izuku respondió al saludo y después de un momento el hombre les entregó unas maletas a ambos, las cuales portaban todas las armas necesarias. En un principio Izuku no sabía cómo Stein costeaba sus necesidades de vida, y es que por más que el hombre supiera cazar y sobrevivir en el bosque, había un límite sobre ciertas cosas. No le sorprendió tanto saber que la mayor parte de los ingresos del hombre vienen del asalto a bases de criminales y ladrones. Para Stein el hecho de que los criminales de alguna forma proporcionen los fondos para su cruzada era algo irónico de alguna manera que Izuku aún no entendía. Stein, quien ya había terminado su negocio con Hiran, se retiró del lugar. Izuku lo siguió rápidamente sabiendo que les esperaba otra ronda de cacería. Por cierto, Stein, dijo Hiran atrayendo la atención de ambos, hay un grupo que anda reuniendo gente para dar un gran golpe, no se sabe mucho de los que están reclutando y que buscan, solo que el líder es un tipo muy peligroso en el bajo mundo. Si no tiene nada que ver con mi cruzada no me importa, Hiran, respondió Stein rápidamente. Hiran solo sonrió, aunque era difícil saber si lo hacía de forma genuina o no. Izuku no podía evitar preguntarse quién reuniría a gente al azar y con qué propósito, pero tenía cosas más importantes en las que enfocarse de momento. Por otro lado, Bakugo se encontraba en una situación extraña. El chico observaba el asiento vacío en su salón de clases y no podía evitar sentir tristeza, y esto lo ponía de mal humor. El hecho de que los malditos extras de su clase hiciesen de cuenta que el asiento siempre había estado vacío no ayudaba a la hora de mejorar su humor. Más allá de esta sensación de molestia ocasional, el día a día de Bakugo transcurría con relativa normalidad. A menudo veía por su ventana a la señora Inko regresar a su casa con un enorme fajo de papeles con la cara del nerd en ellos, y la sensación de molestia que sentía ocasionalmente volvía a él. Desde que Izuku había decidido ser un imbécil y desaparecer, la tía Inko no había sido la misma. En los recuerdos de Katsuki ella era una masa de sonrisas llorosas, una mujer frágil que contrastaba con la vieja bruja de su madre, pero lo que en otrora había sido un ama de casa común y corriente ahora era una mujer melancólica y triste, como si le hubiesen robado una parte de ella. Bakugo no sabía en qué estaba pensando el nerd cuando decidió desaparecer, dejando así a su madre. Lo único que él sabía es que cuando volviera se aseguraría de que se quedará con ella. Los meses pasaron y aunque parecía que todo el asunto de Izuku sería olvidado, la verdad no había sido así. Si bien la policía cada vez se comunicaba menos con la tía Inko al punto que ella ya no recibía llamadas al respecto, la tía Inko aún seguía determinada en encontrar al nerd. Su madre, en un gesto de amabilidad y preocupación, se ofreció a hacerle compañía, lo que en su mayoría involucraba ir por todos lados repartiendo volantes. Bakugo no podía evitar ver cómo la frágil señora insistía con la búsqueda, y tenía que reconocer que la terquedad del nerd había venido de su madre. A menudo Bakugo recordaba su última conversación con Izuku, y pensándolo bien, quizás no había sido la persona más agradable. En Aldera High no había nadie que no supiese quién era Bakugo y cuál era su peculiaridad, y paralelamente a ello, no había nadie que no supiese cuál era la peculiaridad de Izuku, o más bien su no peculiaridad, y el hecho de que estos dos se conocían. En un inicio a Bakugo le molestaba la actitud del nerd hacia todo y todos, pero más aún hacia él. Simplemente no toleraba como alguien como él lo trataba como su igual. Después de todo, Izuku era un inútil y todos lo decían, incluso los profesores y vecinos lo decían cuando creían que no había nadie oyendo, y si el inútil Deku sin peculiaridades lo trataba como un igual, entonces eso lo ponía a su nivel. De regreso a casa de la escuela, Izuku vio a uno de los extras con los que compartía aula frente a un póster de persona desaparecida. Un vistazo más de cerca a la persona de la foto, se podía ver claramente que se trataba de uno de los volantes repartidos por la tía Inko, así que, cuando notó cómo los extras dibujaban cosas estúpidas en el rostro del desaparecido Izuku, Bakugo no pudo contener su arranque de ira. Los extras parecían conocer a Bakugo o creían que eran sus amigos, aunque para el chico en cuestión eran solo un montón de extras en el camino, tan o más extras que el propio Deku, por lo que si bien no es que le molestaste lo que hacían con la foto del nerd, le molestaba que pisoteasen los esfuerzos de la tía Inko. Bakugo se encontraba en un dilema. Dentro de un mes sería el día del examen para ingresar a UA. Bakugo estaba seguro que aprobaría el examen sin dudar, ese no era el asunto, el problema era el nerd.
El examen para ingresar en OA estaba cada vez más cerca y el nerd nada que volvía, si bien él no necesitaba prepararse definitivamente Izuku, si no había forma de que se estuviera preparando donde sea que estuviera, si el nerd vuelve quizás si pudiera hacer las paces con él y ayudarlo a prepararse, si bien es posible que el nerd no apruebe, quizás podría hacerlo como uno de esos estudiantes de los cursos generales. Después de todo, entrar a OA siempre había sido el sueño del nerd. El examen de admisión a OA inicio y Bakugo solo podría describirlo como una experiencia estimulante. Lo dejaron explotar todo y sin darse cuenta, ya había conseguido un puntaje más que suficiente para aprobar, aunque le molestaba no haber visto al nerd en ningún sitio, en la escuela e incluso antes de eso siempre que mencionaban sobre los sueños y las metas para el futuro el nerd siempre decía que quería ser un héroe e incluso cuando todos le decían que se rindieran con ello el nerd seguía adelante, incluso escribió una larga serie de libretas con notas para ser héroe. Bakugo no era tonto, él sabía que había sido una basura de persona, él siempre había admirado a All Might, y si bien esta admiración venía del hecho de que él siempre vencía a sus oponentes, la verdad es que también admiraba el hecho de que el hombre siempre saliera al frente a proteger al débil. Ese mismo hombre decía que la característica más grande de un héroe consistía en no solo salvar vidas, sino también salvar sus corazones, y viéndolo en retrospectiva él no hizo ninguna de las dos, si bien sus vecinos maestros y compañeros alentaron su comportamiento, la verdad es que él disfrutó ponerse por encima de los demás. Cuando molestaba y lastimaba a Izuku él le recordaba a todos y a sí mismo que era el más fuerte del lugar, y eso era algo que hacía un villano, no un héroe. Cuando le dijo esas crueles palabras a Izuku, él no fue un héroe de ninguna forma, ni siquiera fue un héroe cuando destruyó a todos esos robots y pasó el examen de ingreso. Sus explosiones no lo habían convertido en un héroe, pero aún podía volverse uno, no solo por el bien de un Izuku que ya no estaba, sino también por Inko y por él mismo. Quisiera que regresaras, dijo Bakugo mientras se dirigía a casa. De pronto y sin previo aviso su rostro se rompió en llanto. Quiero disculparme contigo. Este trabajo lo haremos juntos, dado que seremos compañeros tenemos que aprender a coordinarnos de forma eficiente, pero no te preocupes, aunque los héroes profesionales son más complicados que los matones de callejón podremos hacer esto, dijo el asesino de héroes mientras observaba desde lo alto a un héroe profesional junto con Deku. Izuku observaba al héroe en su patrulla y organizaba en su mente la información que conocía de este. Se trata de un héroe profesional con un don de potenciación de la velocidad, daba igual cuánto hubiese entrenado Izuku su velocidad contra un don de aumento de velocidad, cualquier rapidez que haya desarrollado palidecia, y algo le decía que este héroe había sido elegido por esa razón. Chico, sé que no es tu deseo matar, pero no detendré mi misión, así que solo déjame hacer esa parte a mí. Tú vigilarás que no venga ningún otro héroe, dijo Stein en un tono de voz severo. Para él, el chico era un alumno y un compañero, pero aún era muy pronto para que el chico heredara todo el peso de su misión. Izuku se limitó a asentir en silencio, comprendiendo las intenciones del hombre al que llamaba maestro. De pronto una señal rápida del asesino de héroes lo hizo ignorar todos sus pensamientos y entrar en acción. Stein bloqueó la salida arrinconando al héroe en el callejón e Izuku lanzó un ataque sorpresa que fue evadido por el héroe de la velocidad. Izuku, quien ya esperaba esto, atacó rápidamente con un cuchillo arrojado el cual rozó la mejilla del héroe. El héroe, al ver que se encontraba rodeado, determinó que estaba siendo atacado por villanos. En una situación normal habría huido del combate, pero el villano más grande bloqueaba la única salida. Su única opción sería tratar de derrotar al pequeño y con suerte usarlo como escudo contra el más grande, o quizás como rehén para ganar tiempo. Con esa idea en su cabeza, el héroe corrió hacia Izuku y asestó un golpe contra él, el cual fue bloqueado por la extraña cadena del chico. Antes de que pudiese darse cuenta, el héroe se encontraba envuelto con la cadena. Bien hecho, Deku, pero la próxima vez trata de no recibir ningún ataque. El hecho de que puedas bloquear no significa que debas hacerlo. Recuerda siempre que ante los dones lo mejor siempre evadir, dijo Stein mientras tomaba el cuchillo con la sangre del héroe del suelo. Lo siento, pensé que usted tomaría el cuchillo que le arroje y lo paralizaría, dijo Izuku nerviosamente. La carga de adrenalina corría por su cuerpo, dejándolo en un estado de euforia. Pero no lo hice y es tu deber, así como el mío, de estar siempre atento a lo que hagamos y dejemos de hacer en el combate, dijo el asesino de héroes en un tono bajo. Izuku se limitó a asentir. El héroe observaba la situación surrealista que se desarrollaba delante de él incrédulo. No solo había sido derrotado por lo que claramente era un niño, sino que además el villano más grande estaba instruyendo al más pequeño. Por alguna razón esto le recordó a su tiempo en la academia y el cómo había sido su primera pasantía. El héroe no sabía que los villanos aceptarán pasantes, pero algo le decía que era una mala idea preguntar.
¿Alguna última palabra antes de morir, falso héroe?, dijo el asesino de héroes mientras miraba despectivamente al intento de héroe que tenía delante de él. Las palabras del villano lo hicieron temblar, incluso el que solía ser descuidado con el papeleo sabía acerca del villano de bufanda roja y cuchillos que atacaba a héroes, pero si no recordaba mal los informes, decían que se trataba de un asesino solitario. El héroe se consoló con la idea de que el asesino de héroe lo había emboscado, y que había necesitado la ayuda de un compañero, ignorando convenientemente el hecho de que había sido derrotado no por el asesino de héroes, sino por el chico el cual él había llamado pasante en su mente. Si no hubieses enviado a un niño a hacer tu trabajo sucio, habrías sido derrotado por el héroe Lightstep, escutió el héroe. Stein sonrió y se dispuso a desatar al héroe. Estás desatado y Deku no luchará, así que muéstrame cómo me derrotarás, falso héroe, dijo Stein revelando una sonrisa que irradia una tremenda sed de sangre. Por un momento el héroe pensó en atacar a toda velocidad, pero al ver la sonrisa del asesino simplemente intentó usar esa velocidad para escapar. Para su desgracia, el cuchillo ensangrentado que el asesino de héroes había recogido se volvió el clavo en el ataúd del falso héroe. Héroes falsos que ven al mal a los ojos y huyen como cobardes no deben llamarse a sí mismos héroes, dijo Stein mientras asesinaba al héroe que se encontraba paralizado por la peculiaridad del asesino de héroes. Izuku no pudo evitar voltear la mirada, no quería ver al héroe siendo asesinado, aunque comprendía que el hombre tenía un historial grande de ignorar a los villanos dentro de sus patrullas. Cuando no habían periodistas para cubrir la noticia, entendía por qué Stein lo eligió para morir, pero lo incomodaba el hecho de haber formado parte de un asesinato. Cuando el asesino de héroes terminó su monólogo, se retiraron dejando al héroe muerto allí sin más. Izuku no se había percatado que hoy había sido el día del examen de ingreso a Izuku, quien ahora respondía al nombre de Deku, se encontraba en proceso de adaptarse a su nuevo